El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 4, que implica el equilibrio ácido-base. Cuando hablamos de un ácido o de una base, desde escuela ya tenemos una idea a grosso modo. Por ejemplo, en 1894 Arrhenius postula algo interesante con respecto a los ácidos. Si tenemos nuestra especie HA y esta está en presencia de agua, lo que nos va a generar es un ion hidróneo y el A que ha perdido su H queda de forma cargada negativa. Y en el caso de una base, cuando tenemos una base más agua, generamos un ácido conjugado y generamos el ion oxidrilo. Entonces, para nuestras ilustraciones, vemos que habían formado el ion hidróneo, habían formado el oxidrilo, pero quien ha estado en juego como solvente es el agua, ¿no? Entonces, con una base fuerte, incluso conocemos esta reacción donde la misma base genera los iones de metal y un oxidrilo. Aparte de la teoría de Arrhenius, vinieron otras teorías a reforzar este concepto ácido-base. Y por ejemplo, la teoría de Bronsted-Lowry, que decía que un ácido es una sustancia que dona un protón, mientras que una base es una sustancia que acepta un protón. Entonces, bajo ese concepto, un ácido está donando un protón y obviamente va a quedar una base respecto a ese ácido. Y si pensamos en otra base, en presencia de ese hidrógeno, nos va a generar un ácido, ¿no? Un ácido que se va a conocer como ácido conjugado. Entonces, si sumamos ambas ecuaciones, por ejemplo, solo para entender qué es lo que ocurre, en general es un ácido más una base, nos va a formar otra vez un ácido y una base. Obviamente del ácido 1 va a formar una base 1 y de la base 2 va a formar un ácido 2. A estos dos miembros se les va a llamar desde ahora el ácido conjugado de la base 2 y la base conjugada del ácido 1. Para que quede más clara la ilustración de lo que estamos viendo, aquí hay una tabla con distintas posibilidades. Si el solvente, por ejemplo, es amoníaco líquido, entonces tenemos el ácido, este es el ácido acético, ahí está la base, entonces va a formar obviamente el ácido conjugado del amoníaco, que es el ion amonio, y del ácido acético vamos a tener la base conjugada, que es el ion acetato. Si el solvente es agua, como en los siguientes casos, vamos a tener, por ejemplo, el ácido clorhídrico. En presencia de agua nos va a dar iones hidróneo más los iones cloruro. Y así sucesivamente. Para el ion amonio, por ejemplo, que está acá, en presencia de agua nos va a generar el amoníaco y obviamente el agua nos va a formar el ácido. Entonces, si miramos, siempre vienen en pares. Aquí hay otros ejemplos, con, por ejemplo, un etanol, un benceno, y cada uno de estos con sus respectivas bases conjugadas y ácidos respectivos. Pero hemos visto aquí que el agua en algunos momentos, por ejemplo, en este caso, ha formado el ion hidróneo, ¿verdad? Pero veamos algo interesante con respecto al agua. El agua, por ejemplo, en presencia del ion bicarbonato, ya sabemos que es el bicarbonato de sodio o el carbonato ácido de sodio, va a generar obviamente los iones sodio y el ion bicarbonato. Pero este ion bicarbonato, fíjense, en presencia del agua, el ion carbonato empieza a ceder, ¿verdad? Aquí cede este hidrógeno, nos va a formar el ion carbonato. Y por lo tanto, al ceder este hidrógeno, el agua llega a estar como ion hidróneo. Ahora, aquí ha sido un ácido más una base, nos ha dado una base más un ácido, ¿verdad? Y ion hidróneo siempre pensamos que es un ácido. Pero ¿qué ocurre ahora cuando esta base, en lugar de ceder, más bien toma el hidrógeno perteneciente al agua? Este hidrógeno de acá va a agarrar el ion bicarbonato y se va a formar el ácido carbónico con su respectiva base, que sería el ion oxidrilo, que es lo que ha quedado del agua.
Entonces cuando miramos acá va a ser su base con su respectivo ácido conjugado, el ácido con su respectiva base conjugada. Bajo este escenario vemos que el agua en la primera ecuación actúa con una base y en la segunda ecuación actúa con un ácido. Entonces, aquellos que pueden actuar como base o como ácido se denominan electrolitos anfotéricos o también llamados anfolitos. Entonces el agua podemos considerar que puede actuar como base o puede actuar como un ácido. Y la última teoría con respecto a los ácidos y bases es la teoría de Lewis, donde todo ácido es capaz de aceptar un par de electrones y una base es capaz de donar un par de electrones. Pero que quede por ahora en mente esta situación. Cuando combinamos un ácido con una base, nos va a formar una base y otro ácido para el tema cuando la base o el ácido es el agua, ¿no? Entonces, bien forma el ion hidronio o bien forma el ion oxidrilo en sistemas acuosos. Entonces, ya que estamos hablando de un equilibrio ácido-base, pero donde el solvente es agua, entonces hay que entender que un ácido o una base, si se disocia en agua, vamos a formar electrolitos fuertes o electrolitos débiles. Si esa disociación es completa, entonces vamos a tener un electrolito fuerte. Si la disociación es parcial, vamos a tener electrolito débil. Cuando hablamos de electrolito fuerte, pensamos en que toda la especie, por ejemplo el ácido clorhídrico, como está aquí el primer ejemplo, nos va a generar el ion cloruro más el ion hidronio respectivo. De igual forma, este es el ácido perclórico. Vamos a tener el ion perclorato, pero vamos a tener también el ion hidronio. Entonces, todos estos, tanto ácidos como es el ácido sulfúrico, también es un ácido fuerte, pero hay que entender muy bien que la primera disociación es total, es que la segunda disociación del ácido es parcial. ¿A qué me refiero con la primera disociación? Es decir, que de aquí, del H12CO4, solo va a perder un hidrógeno y se va a formar el ion sulfato ácido. Entonces, podemos concluir que los electrolitos fuertes, en el caso del ácido clorhídrico, perclórico, sulfúrico, el ácido nítrico, son electrolitos fuertes. Y de igual forma, bases fuertes, como es el hidróxido de sodio o el hidróxido de litio. Aquellos que la disociación, como decíamos, es parcial, es un electrolito débil, tenemos al ácido acético, al amoníaco, al fenol, al ácido fórmico y la anilina. Más adelante vamos a ver ecuaciones que representen el hecho de estar en contacto con el agua. Por ejemplo, para un ácido débil, esto habíamos aprendido, para expresar la constante de equilibrio o la constante de acidez, ya pensando en tema de actividad, la actividad debería ser de, como siempre, los productos arriba con respecto a los reactivos abajo y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Aquí pensamos un ejemplo fácil, el ácido acético en presencia del agua nos da el ion acetato y el ion hidronio. Entonces la constante de acidez, esa constante termodinámica en función de las actividades, está expresada de esta forma, ¿no? Ahora, para soluciones diluidas, sabemos que la actividad del agua es constante y por lo tanto esta expresión se va a quedar simplemente en función del ácido, del acetato y del ion hidrógeno. ¿Por qué? Porque sabemos que es constante la concentración del agua. Podemos considerar para una decisión ácida, donde si estamos diciendo que es diluida, la actividad también va a estar muy cercana a la concentración. Entonces podríamos expresar nuestra constante de equilibrio en función de concentraciones. Pero siempre y cuando el sistema sea bastante diluido. Si no lo fuera, no olvidemos que debemos considerar el coeficiente de actividad. ¿A qué me refiero? Tendríamos que pensar en esta constante de acidez de concentraciones por el coeficiente de actividad de cada uno de ellos debería dar la constante de actividad, ¿no? La constante de equilibrio.
Entonces, en líneas generales, si podemos despejar este término, estamos hablando del coeficiente de actividad que ya hemos aprendido a calcular en el capítulo 3. Si se acuerdan, estaba en función de la fuerza iónica y de los parámetros A y B, que eran valores fijos, 0,51, 0,33 respectivamente. Y también dependía mucho del tamaño iónico y del ion mismo, en el cual tiene una carga, ¿verdad? Entonces, les recomiendo repasar y ver cómo calcular el coeficiente de actividad, que era el capítulo previo. Pero si la solución es bastante diluida, si hemos mencionado mucho antes, este coeficiente de actividad es cercano a 1 y por lo tanto las concentraciones son iguales a la actividad y la constante de actividad está igual a la constante termodinámica en términos de concentración. Para el agua, si pensamos la ionización del agua, el agua va a generar unos iones hidrógeno y iones oxidrilo. La misma agua reacciona en sí misma para generar estos dos componentes, el ion hidrógeno y el ion oxidrilo. Entonces, obviamente, la constante termodinámica en términos de actividad va a ser, como siempre, ya hemos aprendido, esta multiplicación de actividades. Para soluciones sabemos que la concentración es lo mismo, o mejor dicho, constante, 55.5 molar. Entonces, simplemente varía esta constante en función de las actividades. Y de nuevo el mismo criterio para el agua pura. Este coeficiente de actividad, si es bastante cercano a 1, entonces la constante de equilibrio, Kw, va a ser idéntico. Entonces es una constante molar del producto iónico. Para bases es el mismo principio, al igual que lo que hemos escrito para un ácido, basamos el mismo criterio para desarrollar una base, donde al final podemos encontrar el mismo criterio, ¿verdad? Aquí podemos observar que se forma el valor de Kb en función de las concentraciones respectivas, ¿no? Para una solución diluida. Entonces, en líneas generales, si pensamos una base más agua, nos va a generar un ácido y respectivamente la base 2, que corresponde a la base del ácido que antes era el agua. Y el ácido, en presencia de una base, nos va a formar la base del ácido 1 y el ácido de la base 2, ¿no? Entonces, siempre en equilibrio, siempre vienen por pares. Entonces, si expresamos tal como viene acá, ambas expresiones en función de sus constantes de equilibrio, vamos a tener lo que hemos aprendido hace un momento. Si multiplicamos ambas expresiones, entonces vamos a tener K por KB. Se van a simplificar algunos términos y vamos a tener que al final es la multiplicación de los iones hidrógeno por los iones oxidrilo, pero eso ya hemos aprendido, ¿verdad? Previamente Kw es la multiplicación de la concentración de iones hidrógeno por la multiplicación de los iones oxidrilo. Por tanto, Kw va a ser igual a K por Kb. Usualmente el valor de K viene disponible en la literatura, entonces implícitamente si tenemos Kb, o mejor dicho, tenemos K, podemos hallar el valor de Kb, siempre y cuando sepamos a qué temperatura es y tenemos el valor de Kw. ¿Sí? Si pensamos en un ejercicio solo para entender qué ocurre con la concentración de iones, el ejemplo 4.1 que tenemos aquí nos va a mostrar, es un ácido fuerte, es el ácido nítrico, nuestra concentración dice que es 1 por 10 a la menos 4. Y nos preguntan cuál es la concentración de iones oxidrilo en esta solución. En principio parecería bastante loco pensar que cuál es la concentración de iones OH nos está diciendo. ¿Dónde están los OHs? Si solo hay un ácido. Pero no olvidemos que el ácido nítrico está en presencia de agua. Entonces, por lo tanto, vamos a tener el ácido nítrico con su concentración respectiva. Y como sabemos que es un electrolito fuerte, toda la concentración del ácido nítrico se va a ir al ion nitrato y al ion hidrógeno, ¿no? Entonces, y aquí aparece el agua, y esta agua sabemos que es el que nos va a generar iones oxidrilo. Entonces, en nuestra ecuación, donde sabemos que Kw es la concentración de iones de hidrógeno por la concentración de iones oxidrilo, eso sabemos que Kw a 25 grados, como nos ha dicho 25, esto es un valor siempre fijo, de 1 por 10 a la menos 14. Entonces, para calcular la concentración de si conocemos a necesitamos primero la concentración de iones de hidrógeno. Pero la concentración de iones de hidrógeno ya la sabemos. ¿Por qué? Porque es un electrolito fuerte, entonces por lo tanto toda la concentración del ácido nítrico
pasa a ser la concentración de iones hidronio, entonces es conocido, y simplemente vamos a despejar la concentración de iones oxidrilo. Cuando miramos el valor de iones oxidrilo, está en un valor de 1 por 10 a la menos 10. ¿Eso qué implica? Si contamos sería prácticamente 0.000, etcétera, 10 posiciones para luego llegar al 1. Eso es prácticamente insignificante. No habría un equipo que nos permita medir aquello. Entonces, por ende, sabemos cómo una solución bastante diluida de ácido nítrico siempre va a tener un carácter ácido y es muy poco probable que encontremos iones oxidrilos. Más adelante vamos a completar esta idea, pero que quede muy bien, un electrolito fuerte, toda la concentración del ácido pasa a sus iones disociados. Vamos a hacer un análisis para ácidos y bases fuertes. Vamos a tomar para el ácido clorhídrico y para el hidróxido de sodio. Vamos a pensar, esto es hipotético, pero solo para entender hacia dónde apuntamos con los valores de K y Kb. Pensamos que el ácido clorhídrico, ácido fuerte, está en presencia del agua, nos va a generar iones cloruro y nos va a generar los iones hidronio. Entonces, si expresamos una constante K, recuerden, esto es hipotético. Si hacemos una expresión de constante de equilibrio de acidez, vamos a tener obviamente los iones cloruro, los iones del hidronio, y al final vamos a tener el ácido clorhídrico. Pero hemos aprendido algo, un electrolito fuerte, un ácido fuerte, una vez que se ha disociado no va a quedar nada del ácido. Entonces, por lo tanto, la concentración de ácido clorhídrico en el denominador, aquí lo tenemos en el denominador de la constante de acidez, esta concentración va a ser 0. Y un número dividido entre 0, ¿qué ocurre? Tiende al infinito. Entonces, ¿qué diríamos de todo esto? Que un ácido fuerte no podemos tener un valor de Ka. ¿Por qué? Porque Ka tiende al infinito. Con el mismo principio y bajo la misma lógica, una base fuerte como es el hidróxido de sodio no podría tener un valor de Kb. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una disociación total, entonces esto va a ser 0, un número entre 0. Esto nos va a dirigir hacia un valor de Kb tendiendo al infinito. Por tanto, ¿qué podemos sacar? Que mientras más grande es el valor de Ka, obviamente estamos acercándonos a un valor de un ácido fuerte. Por tanto, sacamos como conclusión, a mayor valor de Ka, mayor fuerte es el ácido, y a mayor valor de Kb es más fuerte la base. ¿Sí? Entonces, este análisis nos ha servido para entender muy bien cuál es el valor de Ka y Kb y qué implica conocer el valor de Ka y Kb. Hace un momento hemos mencionado la concentración de iones hidronio, o en todas estas deducciones han aparecido concentración de iones hidronio. Y por tanto, es necesario que recordemos el concepto de pH. Stevenson en 1909 definió el pH como menos logaritmo de la concentración de iones hidronio. Y el pOH menos logaritmo, ojo que es el logaritmo decimal, no es el natural, ¿no? Entonces sería menos el logaritmo decimal de la concentración de iones oxidrilo. Y esto es solo un recordatorio que sabíamos que toda propiedad Px es menos logaritmo de esa propiedad. Si estamos hablando de iones hidronio, eso debe ser de los hidrones hidronio. Si esto estamos hablando del pOH, entonces debería ser la concentración de iones OH. Entonces, si aplicamos la definición de Kb doble, decíamos que era la concentración de iones hidronio por la concentración de iones oxidrilo, aplicamos logaritmos negativos a cada uno de los miembros, vamos a encontrar una ecuación que dice el pKb doble es igual al pH más pOH. Usualmente el pKb doble del sistema acuoso es conocido, entonces basta con conocer o bien el pH o el pOH para tener definido cualquiera de los dos valores. De eso nos sirve conocer muy bien el valor de pKb doble. Ya que estamos entrando al tema de pHs, es interesante, pero podríamos ver algunos ejemplos de pHs que está en nuestro entorno, que no está a nuestro alrededor o alguna vez hemos tenido contacto. Por ejemplo, el tema de la escala, que va de 0 a 14 para pH, cuando consumimos un zumo de limón o en alguna vez las personas que encanta el ceviche, fíjense que el valor del zumo de limón está muy cercano a un pH de 2 y un valor de pH, por ejemplo, para la leche 6.5, es casi neutro. Por otro lado, se espera que el agua destilada
tenga un valor de pH igual a 7, que esté en el punto medio. Y fíjense que la sangre no es necesariamente con un valor cercano a 7. Es muy, muy cercano a 7, pero no es exactamente 7. El agua de mar, por la presencia de nitratos y otras sales de tipo cálcicas y otras, tiene un valor de pH 9. Fíjense que desde 7 hacia este lado, hacia la derecha, es una base. E incluso el valor del amoníaco muchas veces está en el valor de 11.5, ¿no? Este amoníaco ya habíamos hablado en algún momento. En los tintes de cabello aparecen, ¿no? Este valor de amoníaco. El ejemplo 4.2 nos pregunta y dice: calcula el pH y el pOH de una solución 2.5 por 10 a la menos 2 de ácido perclórico. El ácido perclórico no olvidemos que es un ácido fuerte. Toda la concentración del ácido perclórico, aquí vamos a ver el enunciado del ejemplo 4.2. Entonces, lo que decíamos, nos pregunta calcular el pH. Entonces, fíjense que toda la concentración del perclorato, del ácido perclórico va a ir al ion perclorato y también a la concentración de iones hidrógeno. Entonces, ya tenemos la concentración de iones hidrógeno. Si conocemos el pKw, entonces podemos calcular tranquilamente el valor de pOH. El pH simplemente es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, que ya lo tenemos por ser un ácido que es un electrolito fuerte, es disociación total, toda la concentración del ácido pasa a ser concentración de iones hidrógeno, por lo tanto ya tengo el pH, y si tengo el pKw, simplemente resto del pH y tengo el pOH. ¿Sí? Entonces deja de moraleja que si conocemos o el pH o el pOH, ya que el pKw usualmente es conocido, está definido el sistema. El ejemplo 4.3, por ejemplo, nos da una base. Y obviamente, si tenemos la base, vamos a calcular primero el pOH. Y teniendo el pOH con el pKw, podemos calcular el pH, ¿no? Entonces, son ejercicios que nos refuerzan la idea de que pH más pOH es igual a pKw. Y que la concentración de un electrolito fuerte va a aparecer siempre del lado izquierdo al lado derecho en el mismo valor. Solo para completar la idea, esto es lo clásico, en laboratorio preparamos soluciones con cierto porcentaje en peso. Y para este caso es 9% porcentaje en peso de hidróxido de sodio y tiene una densidad de 1.098. Gracias a esto podemos calcular la concentración molar. Y al calcular la concentración molar, que es un valor de 2.471, teniendo el cuidado del peso molecular, teniendo cuidado de la concentración, que decíamos 9 gramos por cada 100 gramos de solución, entonces tenemos la concentración. Y si tenemos la concentración, ácido, en este caso base fuerte, y como es base fuerte, toda la concentración del lado izquierdo aparece en el lado derecho, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos la concentración de iones oxidrilo, podemos calcular el pOH, y fíjense algo interesante, el pOH ha salido de la escala del 0, menos 0.393, y cuando introducimos aquello junto al pKw, si no nos da información complementaria, podemos asumir que la temperatura es de 25 grados centígrados y por lo tanto el valor de pKw va a ser igual a 14. Y fíjense que el valor de pH es de 14.39. Entonces, para un ácido fuerte, una base fuerte, puede salirse del rango de 0 a 14, solo bajo esas condiciones. En casos de electrolitos débiles o ácidos débiles, bases débiles, eso no puede darse. Pero en un caso de ácido fuerte o una base fuerte, sí puede darse el caso. Veamos un siguiente ejemplo, el ejemplo 4.4, en el cual nos pide una mezcla de ácido clorhídrico con una mezcla de hidróxido de sodio. Calcule el pH y nos dan los pHs de cada una de las soluciones. Entonces, lo que podemos primeramente calcular, ya que tenemos el pH, podemos calcular la concentración de iones hidrógeno y también podemos calcular la concentración de iones oxidrilo, porque nos han dado el pH, ¿verdad? Entonces, al tener la concentración, ambos reaccionan y debemos saber quién es el que se acaba primero. Cuando tenemos siempre dos reactivos, es necesario calcular el reactivo en exceso y el reactivo limitante, ¿no? Entonces, cuando miramos los valores, es de 2 por 10 a la menos 3 para el caso del hidrógeno y 3 por 10 a la menos 4 del oxidrilo. Eso implica que quien se acaba primero va a ser los iones
oxidrilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el menor, el más pequeño. Entonces, al entender aquello, si se consume esa porción, simplemente la diferencia de los iones hidróneo, es el total que tenemos menos lo que necesita la base para consumirse. Entonces tenemos este nuevo valor. Con este nuevo valor, teniendo el total del volumen, no olvidemos que la concentración de iones hidróneo es el total, ¿no? Entonces, teniendo el total, podemos calcular la concentración de iones hidróneo y con ello podemos calcular el pH. El pH calculado es de 3.47, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado si tenemos pHs, saber que esa es la información de los iones, la concentración de iones hidróneo en el sistema, y con ello podemos calcular la cantidad de moles, ¿sí? De eso trata el ejemplo 4.4. Hablemos un poco acerca de las soluciones neutras. Una solución neutra implica que la concentración de iones hidróneo es igual a la concentración de iones oxidrilo. Si hay más concentración de iones hidróneo, por lo tanto la solución es ácida. Y si hay menos, menos concentración de iones hidróneo con respecto a la del oxidrilo, entonces hablamos de una solución básica. Sabemos también que a 25 grados centígrados Kw es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, el pKw obviamente va a ser 14. Pero si ambos son iguales en una condición de una solución neutra, pH y pOH son iguales, entonces por lo tanto el pH para una condición de una solución neutra va a ser igual a 7. No olvidemos que el valor de Kw está en función de la temperatura, por tanto el pH de una solución puede variar. Fíjense en el caso de la sangre, el pH 27 grados centígrados está entre 7.35 y 7.45, donde el valor de pKw es 13.6. Lo cual, ¿qué implica? 27 grados centígrados, si el valor de pKw es 13.6, el pH neutro debería ser 6.8, pero el pH está en 7.35, entonces tiene un carácter básico, ¿no? Para esa temperatura, para 27 grados centígrados. Algo más para considerar en los ácidos fuertes y en los ácidos débiles, y es lo siguiente. Si tenemos un ácido clorhídrico en presencia de agua, y obviamente agua más agua nos está generando los iones hidróneo, el sistema debería hacerse desde el punto de vista, pensar en un balance de masa, donde dice la concentración de iones hidróneo debe ser igual a la sumatoria de los que vienen del ácido clorhídrico más los que vienen del agua. Usualmente, si la concentración de A del ácido clorhídrico es mucho mayor a 1 por 10 a la menos 7, el pH está definido por la concentración de los iones hidróneo del ácido clorhídrico. ¿A qué se refiere con esto? Obviamente, si este es un valor grande, pensemos en 1000. 1000 más 1, 1001, pero la tendencia sigue siendo 1000. Entonces, obviamente, este valor va a ser el que va a ser el predominante. Entonces, consideramos aquello. Por otro lado, si la concentración de iones hidróneo del ácido clorhídrico es igual a la concentración analítica, que es igual a la concentración de cloruro, entonces ya tenemos la concentración del ácido clorhídrico directamente a la concentración analítica. Y la del agua va a ser directamente a la del OH. Entonces, al hacer esta sumatoria, vamos a observar que tenemos una expresión para la concentración de iones hidróneo total, que está en función de la concentración analítica del ácido más la concentración de OH. Pero si la concentración de OH es mucho más pequeña del 5% de la concentración analítica, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la concentración analítica más la concentración de iones oxidrilos simplemente va a ser igual a la concentración analítica. Por tanto, la concentración de iones hidróneo total simplemente va a ser igual a la concentración analítica. Entonces el pH simplemente va a ser menos logaritmo de la concentración analítica. ¿Dónde está nuestra concentración? Aquí está, ¿no? Nuestra concentración analítica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bajo ese criterio, si la solución fuera muy diluida, entonces ya no podríamos eliminar el término OH, ¿verdad? Entonces tendríamos que considerar el término OH. Y OH hemos aprendido que es Kw sobre la concentración de iones hidróneo. O si quieren, esto multiplicando acá es nuestra expresión para Kw. Si fuera muy diluida, entonces al considerar esta concentración de OH, fíjense que la concentración de iones hidróneo queda de forma cuadrática. Queda de forma cuadrática. ¿Ya? Entonces, al ser de forma cuadrática, obviamente encontraremos dos concentraciones de hidróneo. Quizás positivo o negativo, sabemos que no aporta nada el valor negativo. Y el pH de un ácido fuerte, a 25 grados centígrados, nunca podrá ser mayor a 7.
A pesar de que hagamos soluciones sumamente diluidas, no podremos ir más allá de 7. ¿Por qué? Porque ya sabemos que anda en un rango básico, ¿verdad? Entonces, por más que vayamos a diluir una solución, no vamos a poder encontrar algo que esté fuera del rango para un caso ácido. Entonces, el siguiente ejemplo es lo que ocurre aquello. Por ejemplo, para el caso del ejemplo 4.5, obviamente para un pH 0,1, sabemos, muy sencillo, menos logaritmo de 0,1 nos va a dar 1. Si es 1 por 10 a la menos 3, menos logaritmo de 0,001, 3. Si es 1 por 10 a la menos 5, 5. Pero si fuera 1 por 10 a la menos 9, no podríamos decir que el pH fuera 9, porque 9 es una base. Entonces ahí sí es muy útil la expresión previa que habíamos encontrado, ¿verdad? Ahí podemos introducir el valor de Ca y podemos calcular la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Entonces, si queremos ver ese valor, podemos calcular la concentración de iones hidrógeno utilizando nuestra ecuación. Y al usar nuestra ecuación, encontramos que la concentración de iones hidrógeno es un valor de 1 por 1.005 por 10 a la menos 7. Que eso es 6.998. Lo que hemos dicho. Obviamente no podemos encontrar una solución ácida que esté al menos a 25 grados centígrados con un valor mayor a 7, ¿no? Fíjense que 6.998, prácticamente redondeando es 7, entonces el límite es 7. Por más diluciones progresivas que hagamos muchas diluciones al sistema, el pH que vamos a encontrar hasta ese punto es un valor de 7. ¿Sí? Entonces el día de hoy hemos aprendido con respecto al pH que cuando vayamos a diluir muchas veces no podremos encontrar un valor que vaya fuera del rango de 7. Les animo, les desafío que para una base hagan la misma deducción y vamos a encontrar una ecuación de igual forma cuadrática cuando el sistema es bastante diluido, pero para una base. Si el sistema fuera muy concentrado, entonces simplemente nos vamos a preocupar por Cb. Pero cuando es muy diluido, habrá que calcular con una expresión en término cuadrático como lo hemos hecho previamente. Y el día de hoy vamos a terminar esta primera parte para enfocarnos luego en lo que significa unos conceptos denominados, por ejemplo, balance de carga, balance de masa, que completará esta idea de ácidos. Entonces, esperemos volvernos a encontrar en la siguiente vez con otras diapositivas que nos van a hablar sobre la segunda parte, que es el balance de carga y el balance de masa. ¿Y qué tiene que ver esto con los ácidos? Nos vemos pronto por este canal. ¡Chao!